Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Hoy es miércoles 10 de diciembre. Comenzamos. La empresa estatal de turismo boliviana de turismo Voltur lanzó un paquete turístico donde por 3.099 bolivianos permitirá a usted acompañar la ruta del Dakar durante los días 10, 11 y 12 de enero, cuando la competencia más peligrosa del planeta recorra el territorio boliviano. La gerente de Voltur, Lourdes Omoya, explicó que el recorrido saldrá de la ciudad de La Paz el 8 de enero y retornará el 12 del mismo mes. El paquete consta de 5 noches y 6 días que incluyen transporte, alimentación y alojamiento en un hotel a estrenar, las aguas termales de Calerías, un recorrido por el Salar, visitas al cementerio de trenes y lugares exclusivos en graderías para ver el paso de las motos y autos del Dakar 2015 forman parte de este paquete turístico. Los empresarios pidieron al gobierno que extienda los créditos del programa Hiwasa, Todos Podemos, a las pequeñas empresas afiliadas a fin de que puedan pagar el doble aguinaldo a sus trabajadores. Así lo expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, acordó el pago el pasado 4 de diciembre, implementar el Hiwasa para fortalecer a los afiliados de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, CONAMIPE, con un capital de $30 millones en créditos, luego de que el sector se negara a pagar el doble aguinaldo en esta gestión. Por su parte, Cáceres indicó que no se niegan a pagar, pero tienen problemas de flujo y por ello piden una prórroga de 2 meses para pagar el beneficio. La Cámara Nacional del Comercio estima que alrededor del 30% de las empresas no podrán hacer efectivo el pago del doble aguinaldo a sus empleados. A pesar de la negativa del gobierno para ampliar los plazos de los pagos, los empresarios anunciaron que harán un último intento con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente Álvaro García Linera. El Tribunal Supremo Electoral indicó que las agrupaciones políticas que no presenten sus estados financieros y planes de gobierno al órgano electoral hasta el próximo 16 de diciembre serán inhabilitadas para participar de las elecciones regionales del 29 de marzo del 2015, según lo indicó así el vocal Ramiro Paredes. Información oficial del órgano electoral indica que el Movimiento Sin Miedo, hoy extinto, reportó 6.170.086 bolivianos entre 2008 a 2011 y el Movimiento al Socialismo 4.931.335 bolivianos en el mismo lapso de tiempo, mientras que Unidad Nacional recabó 1.256.625 bolivianos. En otros temas, les contamos que en Potosí casi 6.000 familias están afectadas por la helada, granizada y la sequía. En total suman 14 municipios y 192 comunidades, según indicó el director de gestión de riesgos Fernando Elías. En todo el departamento potosino se habría perdido un 3% de la producción, pero no hay riesgo de inseguridad alimentaria, indicaron. Además, se están haciendo las acciones necesarias y conjuntas entre los municipios, la gobernación y el gobierno nacional, añadió Elías. Las universidades pidieron un aumento del 14% en su presupuesto para el año 2015, debido al crecimiento de la población estudiantil, la inflación y el pago del doble aguinaldo. Así lo indicó el secretario del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Eduardo Cortés. Las universidades cuentan con 2 fuentes generadoras de ingresos. Una de ellas es el Estado a través de los recursos que transfiere por coparticipación y por el impuesto directo a los hidrocarburos, IDH. Y la segunda proviene de los ingresos propios que generan las casas de estudios superiores, producto de cobros por maestrías, cursos, matrículas y trámites, entre otros. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro tiene una cotización de 8 bolivianos con 48 centavos, mientras el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. Lo principal del acontecer deportivo está aquí en Bolivia News.
Bolivia consigue primer lugar de ajedrez en Juegos Escolares de Brasil. Una delegación juvenil compuesta por los ajedrecistas, el maestro FIDE, Daniel Pinto, la maestra internacional Natalia Alejandra Monroy Garzón, Fernando Bolaños y Jessica Molina Chambilla conquistaron ayer los 20º Juegos Escolares de Ajedrez a nivel sudamericano. Dicho torneo se disputó en la Universidad de Tiradentes, Brasil, con 13 puntos de 14 posibles. El grupo boliviano se consagró campeón después de obtener 6 victorias y un empate en 7 rondas. Bolivia derrotó a Ecuador 2-1. En segunda ronda, el equipo nacional derrotó por 4-0 a Uruguay. Los cuatro representantes tuvieron victorias. En tercera ronda, le ganaron a Colombia 3-1. Que era la llave más complicada de esa serie. En la llave cuarta, el plantel boliviano empata con Perú a 2 partidas por lado. En quinta ronda, Bolivia enfrentó al anfitrión Brasil y le ganó 2-1. En sexta ronda, el grupo nacional venció 3-1 a Chile y en el cierre, Bolivia vence a Venezuela por 2-1. Los jóvenes vuelven mañana a la capital cruceña junto con su entrenador Eduardo Peralta. El tenista boliviano Hugo Dellien sigue mostrando su nivel en el torneo F3 que se disputa en República Dominicana del 8 al 13 de diciembre, en una competencia donde participan tenistas de toda América y Europa. En la ronda preliminar disputada ayer, Hugo derrotó al estadounidense Connor con parciales de 6-2 y 6-4 y accedió a la siguiente ronda para enfrentarse al argentino Alan Cohen, rival que eliminó al español Arbel Alcaraz. Dellien anteriormente quedó segundo en individual en el torneo Futur 2, donde fue eliminado en semifinales por el español Alcaraz con parciales de 7-5 y 6-3. Por otro lado, Dellien se recuperó saliendo campeón del mismo torneo, pero en modalidad dobles con Duilio Berreta, tenista peruano. Ambos en la final ganaron a Fabiano de Paula y Thiago Monteiro, tenistas brasileños. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y estas han sido las principales informaciones de esta jornada. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.